es Thompson, pero mis amigos, mis colegas me conocen como Tom Lemos. Soy de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Bueno, pido disculpas por mi español muy malo, pero pienso que es importante fuera importante intentar hablar español, porque además por el tema que elegí, pienso que es importante que Brasil se integre más en Latinoamérica y sí reconozca más un país de Latinoamérica, y esta es mi intención en discutir las cuestiones que voy a presentar hoy. Bueno, soy economista de formación y desde el inicio de mi estudio de economía me interesé muchísimo por la cuestión de cómo los agentes económicos hacen sus decisiones y si son realmente racionales o qué es razón, y después pasé a interesar más por filosofía y hizo una formación, una maestría en filosofía. La maestría era estudiando Gilles Deleuze, la cuestión de la representación del arte, la pintura, pero no me fue suficiente el abordaje de Deleuze para lo que me interesaba. Entonces, al final, hoy estoy estudiando las ciencias cognitivas y principalmente la cuestión de la representación. Hago parte de un grupo de pesquisa que es el Grupo de Estudios Sociales y Conceptuales en Ciencia, Tecnología y Sociedad, en Río de Janeiro, cuyo principal pesquisador es Antonio Augusto Videla. Bueno, el título de mi ponencia es este: con la conexión corpórea y el contexto político de América Latina. Es una parte de mi pesquisa, en verdad. Estoy al fin del doctorado, debo terminar mi tesis en 2 meses, casi eso, pero tengo intereses de pesquisa posteriores. Y esta ponencia presenta un poquito de lo que pienso hacer, y sobre todo pensar las ciencias cognitivas en el contexto que vivimos. Y ahí elegí no solamente el contexto de Brasil, pero el contexto de América Latina. Pienso que es necesario, claro, preguntarnos qué es cognición corpórea. Yo traduzco como cognición corpórea, pero hay traducciones como cognición corporizada, y el original en inglés es embodied cognition. Bueno, voy a hablar un poquito más de qué es cognición corpórea, pero antes debemos preguntarnos qué significa el término ciencias cognitivas. Bueno, las ciencias cognitivas son una reunión de disciplinas desde su inicio, de su nacimiento. Entonces, básicamente las principales disciplinas involucradas en las ciencias cognitivas son la inteligencia artificial, la psicología, la lingüística, la antropología y la neurociencia. Hay otras que participan más, no es importante definir de una vez por todas cuáles son las disciplinas. Bueno, lo más importante que pienso es discutirnos que hay 2 orientaciones principales en la ciencia cognitiva. La primera orientación, que es la más antigua, que es la orientación que creó la ciencia cognitiva, es la que es llamada de cognitivismo o computacionalismo o nombre parecido. Lo que más importa es, bueno, esta corriente, esta orientación nació de muchas conferencias y eventos, acontecimientos sobre todo en los Estados Unidos y desde el medio de la Segunda Guerra Mundial. No voy a entrar en detalles porque no tenemos tiempo, pero es muy importante pensar que las ciencias cognitivas fueron un proyecto incluso con grande financiamiento, y
es un proyecto en el cual el comando cabía a la inteligencia artificial. De tal modo que estos autores que crearon la inteligencia artificial a los años 1950 tuvieron desde el inicio la lideranza de las ciencias cognitivas, y esto no era una lideranza solamente de grupo, sino que una lideranza epistemológica. Esa es una de las hipótesis que defiendo en mi tesis, que las disciplinas de las ciencias cognitivas se unieron gracias a compartir el modelo lógico proposicional de la cognición. ¿Y qué es entonces este modelo? Es un modelo en que no la computadora, pero más el software es el imagen, la analogía principal por la cual se comprende, se entiende, se explica la cognición humana. Entonces la cognición humana nada más sería para ese modelo que un algoritmo que representa el mundo procesando informaciones, y dado un input sale un output que es previsible. Entonces es un modelo que yo llamo de modelo lógico proposicional por su forma y por su estructura y por su funcionamiento. Tenemos como output los pensamientos y acciones racionales, pensadas como deben ser. Entonces, planteo la idea que no es solamente un modelo descriptivo, sino también un modelo predictivo de cómo debe ser el pensamiento humano, la razón humana. Por otro lado, empezó más o menos a los años 1980, una corriente que muy crítica a esa idea de cognición como algo que se basea en los programas de computadora. Y sí, como dijo, traduzo como cognición corpórea, y ese nombre, ese adjetivo corpóreo puede confundir un poco, porque podemos pensar que es algo que es relacionado solamente con el cuerpo, pero espero que se aclare a lo largo de mi ponencia cuál es el significado. Una cuestión importante es que no hay una cognición corpórea, un solo modelo, un modelo principal de la cognición, sino varios modelos múltiples. ¿Y por qué utilizo la palabra, el término experiencial? Porque eso sería muy grande el término, ciencia, cognición corpóreo experiencial. Entonces, casi todos llaman corpórea o en varios, pero la cuestión de experiencia es muy importante. Y bueno, no voy a poder hablar de todos esos autores. George Lakoff y Mark Johnson enfocan sus pesquisas y su contribución en la lingüística. Probablemente muchos de ustedes conocen a Antonio Damasio, que es un autor que muestra la importancia de las emociones, de los sentimientos en la constitución misma del conocimiento, del saber, y plantea una nueva imagen de la razón. O sea que la razón se constituye también de emociones y sentimientos. Pero me voy a hablar un poquito más sobre el nativismo, que es la corriente creada por Francisco Varela, Evan Thompson y Lennon Rush en un libro de 1991, de donde voy a mostrar una citación. Algunas matrices científicas o abordajes que son utilizadas son esa complejidad, emergencia, sistemas dinámicos no lineares,
vean que también mezclo portugués con Qué ótimo. autoorganización, autonomía, autopoiesis. ¿Por qué destaco autopoiesis? Porque será el tema principal de lo que voy a hablar. Aquí hay unas imágenes donde hay un atractor extraño que es típico del pensamiento de la complejidad y una imagen muy casi siempre utilizada para ejemplificar lo que es la emergencia, la idea de que una forma emerge de comportamientos individuales y que no es deductible o que no es solamente la visión de cada comportamiento individual, no es el resultado de la computación de los comportamientos individuales. Bueno, es importante destacar que la idea de autopoiesis, sobre todo la idea de autopoiesis, defiende la continuidad entre vida y cognición, que para la orientación corpórea la cognición es una actividad vital, o sea, no se puede separar vivir de conocer o de pensar o de percibir. Pero sí, la orientación corpórea no utiliza un modelo general de la cognición como hace el cognitivismo. Entonces, ¿cómo propone la unidad de la ciencia cognitiva? ¿Cómo podría o por qué continuar hablando de ciencia cognitiva como un todo, como un conjunto de disciplinas que se son unidas? La idea que defiendo es una hipótesis que defiende mi tesis, es que la unidad de las ciencias cognitivas, la cognición corpórea, es política y ontológica. O sea, los argumentos utilizados por los autores, incluso los que cité, es un argumento sobre todo político y principalmente ontológico, pero ¿por qué? Político, ¿por qué ontológico? Entonces voy a intentar explicar en qué sentido defiendo esta idea. Bueno, voy a volver un poquito solamente para mostrar la imagen. Pienso que no es por acaso que estamos en la misma mesa, entonces, que elegí una imagen de un pecador. En verdad, para mí sería mejor que fuera de una pescadora. Porque la idea de cognición corpórea es una idea, sobre todo, que puedo utilizar la apariencia de Claudia para explicar un poco mejor qué significa, que es un saber hacer, ¿no? Que no es algo que se aprende gracias a representaciones externas o algún tipo de cálculo que se aprende a hacer. Bueno, vamos adelante. Voy a contar un poquito de la historia del concepto de autopoiesis tal como Varela nos cuenta y que tienen implicaciones ontológicas y políticas que defiendo ser muchísimo importantes. Entonces ahí tenemos una imagen de la América tal como todos consideran, que la América del Sur está abajo. No invertí la imagen como podría hacerlo para provocar alguna cuestión, pero la cuestión es la siguiente. Voy a hablar muchísimo rápido porque no tenemos mucho tiempo para eso, pero no son tan importantes los detalles de la formación del concepto de autopoiesis, sino algunos aspectos que considero más importantes. Bueno, más o menos por volta de 1970, Humberto Maturana y Francisco Varela desarrollaron el concepto de autopoiesis en Chile. Después, bueno, Varela estuve en Estados Unidos, en Harvard, haciendo su doctorado, y después el concepto fue creado, intentó publicar en revistas internacionales la idea y no tuvo éxito.
todas las revistas recusaron la publicación, y él intentó hacer una palestra en los Estados Unidos, pienso que en Chicago, y nadie se interesó por la idea. Bueno, y lo importante es dónde la idea pudo ser desarrollada y si hay importancia el local donde ella fue desarrollada. Sabemos que, bueno, Varela desarrolló su pesquisa junto con Humberto Maturana, que fue su maestro, su profesor, en la Universidad de Chile. Y mi idea es de qué manera el contexto de el contexto latinoamericano específico, donde nació el concepto, influenció el concepto, y más. ¿Y de qué manera el concepto puede influenciar el pensamiento latinoamericano? La idea principal de autopoiesis es la idea de autoproducción. Es más que la idea de autoorganización, porque la idea de autoorganización supone que hay algo a ser organizado que ya existe. Entonces, la idea de autoproducción es una idea de que el organismo produce a sí mismo, no solo que se organiza a sí mismo. Entonces tenemos ahí un grabado de Escher, donde aparecen las manos que se autoproducen. Una mano produce a la otra, pero da a la idea de una circularidad que Varela llama de circularidad creativa, que no es un paradojo vicioso. La idea de autopoiesis está basada en la importancia de la membrana de la célula. Entonces, la idea de autopoiesis fue creada especialmente para pensar la célula como unidad del organismo vivo, pero fue utilizada como metáfora para otros tipos de organismos, o hasta mismo de poblaciones. Pero la idea es la siguiente, la principal idea, de que hay un flujo de sustancias de energía a través de la membrana, y esto también constituye la membrana, y que la unidad del individuo, la unidad de la célula, es garantizada por la existencia de una membrana que al mismo tiempo, o no al mismo tiempo, pero tiene la función de definir los límites, las fronteras del individuo, entre el individuo y el mundo externo, y definir y permitir la pasaje, el flujo de sustancias entre uno y otro, sin que el individuo, la unidad, se mezcle o se pierda dentro del mundo. Bueno, esto implica una idea de ontología, más de que una idea de epistemología. Entonces cito un artículo importante de Varela que fue escrito en 1996, por lo tanto, más de 25 años después de la creación del concepto de autopoiesis. Dice Varela, si autopoiesis ha sido influyente es porque ella fue capaz de alinearse con otro proyecto que se centra en la capacidad interpretativa de los vivos y conducir al ser humano como un agente que no descubre el mundo, sino que lo constituye. Es lo que podríamos llamar de giro ontológico de la modernidad, que a finales del siglo XX se perfila como un nuevo espacio para la integración social y el pensamiento, y que sin duda está cambiando progresivamente la cara de la ciencia. En otras palabras, la autopoiesis es parte de un cuadro mucho mayor que la biología, en que tiene una posición única. Esa sintonía con una tendencia histórica intuida más que conocida, que es el núcleo de las primeras ideas sobre la autopoiesis. Entonces, vemos que
hay una intención de Varela de defender que la autopoiesis pueda ser un concepto utilizado políticamente y utilizado políticamente por ser utilizado ontológicamente como una idea de que, optimista, claro, de Varela en los fines del siglo XX, de que la modernidad estuviera pasando por un giro ontológico y que los hombres, los seres humanos estarían cambiando de una posición de apenas representar el mundo, pero sino de crear un mundo. ¿Y qué mundo sería ese? Bueno, citaré más dos pasajes del artículo. Ese me parece muy interesante. Fueron meses de... Bueno, Varela se reporta al tiempo que él pasó en la Universidad de Chile desarrollando el concepto. Fueron meses de trabajo y discusión casi constante. Algunas de las ideas que... Bueno, un paréntesis. Y esto después de pasar por Harvard, donde las ideas anteriores a la idea de autopoiesis, sobre todo de biología celular, de Maturana no tenían... Bueno, fueron meses de trabajo y discusión casi constante. Algunas de las ideas que he probado con mis alumnos en el curso, las he probado con mis alumnos en el curso de biología celular y con otros colegas de Chile. Quedó claro para nosotros que embarcamos en un viaje que fue conscientemente revolucionario y antiortodoxo, y que este valor tenía todo que ver con el clima en Chile, donde las posibilidades se desarrollaban en una creatividad colectiva. Los meses previos al desarrollo de la autopoiesis son inseparables de Chile en esta época. Y claro, que no estoy diciendo que automáticamente el gobierno Allende proporcionó la creación de autopoiesis porque era un gobierno de izquierda. Solo pienso que es importantísimo preguntarnos por qué hubo ambiente para discutir autopoiesis en el gobierno Allende y, por ejemplo, no hubo en Harvard. Esta tendencia que yo llamo de giro ontológico no es una manera filosófica, sino más bien un reflejo de la vida en todas las cosas. Estamos entrando en un nuevo periodo de fluidez y flexibilidad que trae consigo la necesidad de reflexionar sobre la manera en que los seres humanos hacen que el mundo, no, hay un error de dictación, el mundo en que vive, y ya no lo encuentran hecho como una referencia permanente. Entonces es una crítica a la idea de representación que viene del cognitivismo o de otras formas de pensar occidentales tradicionales. Bueno, mi intención con esta pesquisa es discutir algo que Varela y sus colegas presentaron en ese libro que ya trae la idea de cognición corpórea, que es ese libro, La mente corporificada, de Varela Thompson-Rossi de 1991. Cito: las redes autónomas no entran en la categoría de los sistemas definidos por los mecanismos de control externos, que sea la heteronomía, sino más bien en la clase de los sistemas definidos por los mecanismos internos de autoorganización. Miren que ellos utilizaron la idea de autoorganización, pero la idea más de autonomía, que es relacionada a la idea de más de autoproducción do que autoorganización. Pienso que utilizar autoorganización por cuestiones de comprensión, de que el término autoorganización es un término más conocido. El punto clave es que estos sistemas no funcionan por representación. En vez de representar un mundo independiente, actúan en un mundo con un dominio de distinciones inseparables de la estructura incorporada por el sistema cognitivo. Entonces, la idea, crear un concepto de acción, de actuar. Es un concepto que tiene desarrollo hoy en algunos centros de pesquisa. Hay un centro importante en la Universidad de Compiègne, cerca de París, que tiene mucha influencia de Simondon por tener influencia de Stigler. Compiègne es un centro de pesquisa donde salió un libro llamado En Acción en 2010.
Bueno, entonces, las principales cuestiones que me interesa discutir son a partir de esa idea. La alienación es un concepto que significa también un giro ontológico. La idea de que el mundo de un ser cognitivo no es un dominio predefinido externo, representado internamente por el cerebro, pero un dominio relacional producido por la nación, por el agenciamiento autónomo, que es el modo de acoplamiento de crecer con el ambiente. Pienso que es importante decir que cuando elijo un ejemplo, el caso de las mariqueras, con un ejemplo de cognición corpórea, no estoy diciendo que es solo este tipo de conocimiento es corpóreo, pero que en verdad la idea es que todo tipo de conocimiento es corpóreo, incluso el conocimiento más abstracto, conocimiento considerado más racional. Entonces no hay una división, no hay una separación entre lo que sería un conocimiento abstracto y un conocimiento no abstracto. Pero el conocimiento, como en el ejemplo del pescador o de la mariquera, es evidentemente corpóreo, es un conocimiento no registrado de forma matemática o de forma por un lenguaje universal, o sea, no es representado. Bueno, mi intención es presentar algunas cuestiones como preliminares para mi pesquisa posterior a mi doctorado. Y esas cuestiones nacen de esa discusión a partir de el nacimiento de autopoiesis en América Latina. ¿Por qué en América Latina y por qué no en otro lugar? ¿Por qué no en Europa? ¿Por qué no en Estados Unidos? Sí, y también porque de qué manera que sería posible pensar que el pensamiento como del cognitivismo que tiene el ser humano, que construye la imagen del ser humano como si fuera un programa de computadora, que si fuera solamente puro pensamiento racional. Si esta imagen es buena para quien está en una situación de exploración. Bueno, las cuestiones son muchas. Entiendo que, vuelvo a decir que para mí es una suerte que esté en esta mesa, porque pienso que la ponencia de Jorge, claro, la ponencia de Pablo, de Lorena, discuten esas cuestiones como esas en el ámbito de América Latina, claro. Bueno, ¿qué correlaciones se pueden hacer entre el modo de producción de ciencia en los países centrales y aquí en los países periféricos? Claro, esta es una pregunta muy ancha. Pero mi intención es pensar esta pregunta en el contexto de lo que acabo de presentar. ¿Qué ventaja puede representar la noción de autonomía para los intereses de los países periféricos en lugar de la noción de heteronomía? O sea, la idea de autonomía que enseña que es la idea de que el control de la gente, o sea, puede ser una sociedad, puede ser un sujeto, sea el control venido de fuera. ¿Y cómo viene de fuera? Viene de fuera. ¿Y qué significa que pueda venir desde dentro? ¿Qué importancia tuvo el gobierno Allende para la noción de giro ontológico o de nación de Varela? Pienso que es un campo de pesquisa interesante. No sé si hay ese tipo de pesquisa exactamente en Chile sobre la importancia del gobierno Allende. ¿Por qué? Ellos empezaron a escribir en 1970, en el año del inicio, 4, cuando Maturana quedó en Chile, pero Varela fue exilado en Estados Unidos. Entonces, el desarrollo del concepto fue exactamente durante. No podemos hacer una correlación ingenua entre una cosa y otra, pero pienso que es importante pesquisar eso.
en qué medida es necesario insistir en una concepción ontológica libre de determinaciones externas para que el pensamiento en América Latina sea más libertador. Es una provocación evidente. No estoy levantando bandera anarquistas o comunistas o libertarias sin considerar la complejidad del tema. Pero pienso que no fue por acaso que esta idea de giro ontológico nació en América Latina. ¿Qué sentido hace pensar en una ciencia o una filosofía propias para los intereses de las sociedades como de América Latina? Esa es la cuestión final, y es una cuestión tal vez más provocativa, porque ella encierra varias nociones controversas, como por ejemplo, hay intereses propios de la sociedad américa latina. Se puede definir que haya una ciencia, una filosofía que sea típica de los pueblos de América Latina. Entonces, es con esas cuestiones nacidas de ese inicio de pesquisa que termino mi ponencia. Muchas gracias.